Amén, amén, amén. ¿Cuántos vamos agradecidos con el Señor? Dios es tan fiel, Dios es tan bueno y Dios es tan misericordioso. En esta mañana quiero hablarles la palabra del Señor. Quiero que me acompañen por favor al libro de Hebreos, el capítulo 10. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 7. Hebreos, el capítulo 10. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 7. Esto dice la palabra del Señor, hermanos, en Hebreo 10, 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, bájenle un poco la reverberancia, por favor, a este micrófono, ¿sí? Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Quiero que lo leamos todos juntos, estos tres versículos, desde el versículo 5, 6 y 7, por favor. A la voz de tres, 1, 2 y 3. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Mis hermanos, en el tiempo de la Navidad, cuando pensamos en la Navidad, nos vienen muchas cosas a la cabeza. Pensamos en la cena, pensamos en los regalos, pensamos en decoraciones, pensamos en el lugar de reunión de la familia, pensamos en la música, pensamos en la ropa que nos vamos a vestir. Los que estamos en la iglesia pensamos en la reunión de la iglesia, cómo va a ser el culto de Navidad del 24, qué números especiales vamos a tener, quiénes van a participar. Y muchas veces cuando pensamos en relación al nacimiento de Jesús, inmediatamente pensamos en los relatos de Mateo y de Lucas. El nacimiento de Jesús lo cuentan 2 de los 4 evangelios, lo cuenta Mateo y lo cuenta Lucas, y cuenta la parte histórica, cómo viene el anunciamiento y cómo Jesús eventualmente nace, y esa preciosa imagen de Jesús en el pesebre el día de su nacimiento. Pero alguna vez nos hemos hecho esta pregunta: ¿qué había en la mente de Jesucristo mientras estaba naciendo? ¿Nos hemos hecho esa pregunta? ¿Qué había en la mente de Jesucristo mientras estaba naciendo? Es posible que nos sorprendamos en esta mañana al saber que la Biblia en realidad nos da una respuesta a esta pregunta. Y es lo que encontramos en Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7. Esos 3 versículos que hemos leído en esta mañana nos muestra la oración de Jesucristo cuando venía a este mundo. En el momento que Cristo está entrando a este mundo, hace la oración que acabamos de leer. Es una declaración del Hijo eterno de Dios cuando salió del cielo y entró a este mundo a través del vientre de una virgen. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7, lo que acabamos de leer, es la historia de la Navidad, no según Marcos, no según Juan, sino según Jesucristo. Conocemos la versión de Lucas, conocemos la versión de Mateo, pero en Hebreos 10, 5 al 7, obtenemos la historia de la Navidad de los labios de Jesucristo. Esto es lo que Dios Hijo estaba pensando en la noche antes de Navidad hace más de 2000 años.
Hebreos 10 del 5 al 7, lo que acabamos de leer, es en realidad una cita del Salmo 40, versículos 6 al 8. Y es una cita que se aplica directamente a la venida de Cristo. Entonces, si queremos saber lo que Cristo estaba pensando en el momento de su nacimiento, tenemos que volver a leer Hebreos 10, 5 al 7. Y esto es lo que dice Hebreos 10, 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién dice? Cristo. Cristo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, ¿quién dijo? Cristo. He aquí que vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Quién está hablando? Cristo. En estos 3 versículos, hermanos, encontramos 3 verdades irrefutables con relación a la Navidad, al nacimiento de Jesús. Estas verdades son importantes y reflejan el corazón central del advenimiento de Jesús, pero el corazón central del Evangelio. Y por las próximas 3 semanas voy a predicar esto, este domingo, el siguiente y el siguiente. En esta mañana les voy a hablar sobre el tema, la historia de la Navidad no comienza en Belén. La próxima semana hablaré sobre el mejor regalo de la Navidad fue un sacrificio. Y la última semana hablaré sobre el Padre anhela obediencia perfecta. Pero en esta mañana me voy a quedar en el punto 1 porque he dividido este sermón en 3 diferentes partes. Y quiero comenzar diciéndoles a ustedes que la historia de la Navidad no comienza en Belén. Y lo repito, la historia de la Navidad no comienza en Belén. Lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en una Navidad bíblica es la imagen de Lucas, capítulo 2, versículo 15 y 16, que es el niño Jesús en pañales, acostado en un pesebre, al lado de sus padres, y rodeado de los pastores y los sabios del oriente, y acompañado por los animales del campo. Pero en realidad, hermanos, esto solo refleja el nacimiento terrenal de este gran acontecimiento, mas no indica la realidad de que la Navidad no comienza en Belén, la Navidad comienza en el cielo, mucho antes de la fundación del mundo. Hebreos 10 del 5 al 7, lo que acabamos de leer, nos dicen en primer lugar que efectivamente la existencia de nuestro Señor Jesús no comienza en Belén. Es más, el versículo 5, que es lo que vamos a tomar en esta mañana, especialmente enfatiza este hecho, cuando atribuye estas palabras a la obra de Cristo, por lo cual entrando en el mundo, esa frase, por lo cual entrando en el mundo, es poderosa. Esa frase tan rica nos habla de 2 verdades fundamentales donde se asienta la fe de todo cristiano. Uno es la preexistencia de Cristo desde la eternidad. Y número 2 es la gloria de su encarnación. De eso quiero hablarles en esta mañana y les pido que tengan su atención clara. La gloria de la encarnación y la preexistencia de Cristo desde la eternidad. Un conocido predicador solía explicar esta verdad y decía
en el cielo hubo un concilio eterno, un acuerdo eterno, refiriéndose a un acuerdo divino entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de que sería el Hijo quien entraría a la raza humana y se ofrecería como Mesías Salvador. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo no comienza en Belén. Por eso es que nosotros no adoramos al niño de Belén. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, no tuvo principio ni tampoco tiene final. Jesús lo dice claramente en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Jesús lo dice, pero el que lo dice es el Cristo resucitado. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Cristo Jesús no tiene principio y nuestro Cristo tampoco tiene final. Su eternidad está unida a su poder, porque Él es eterno, entonces Él es poderoso. Y en esta mañana les quiero decir a ustedes, hermanos queridos, tenemos un Dios poderoso porque no tiene principio y no tiene final. Tenemos un Dios poderoso porque Él es el que fue, el que es y el que ha de venir. Tenemos un Dios poderoso porque Él es el Alfa y la Omega. Tenemos un Dios poderoso porque Él es el principio y Él es el fin. Por eso que tenemos certeza de nuestra fe. Por eso que tenemos certeza de nuestra salvación. Porque Cristo es eterno, entonces Él tiene todo poder, toda autoridad y toda gloria sean dadas a Él por los siglos de los siglos. Amén. Alguien diga amén en esta mañana. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Que así sea. A través de los evangelios, Jesús declara abiertamente, sin vergüenzas, este principio, especialmente a los judíos de su tiempo. Y a pesar del enojo y la furia de ellos, Jesús les dejó claramente establecido a ellos que Él, o sea Jesús, era mayor que Abraham. Y los judíos se enojaron mucho. Los judíos creían que ellos tenían preeminencia. Los judíos creían que ellos eran muy importantes. Los judíos creían que por haber sido el pueblo elegido de Dios, entonces eran mejores que todos por el hecho de ser hijos de Abraham. Pero Jesús los confronta. Y en Juan capítulo 8, el versículo 58, Jesús dice esto con el que cierra cualquier tipo de duda. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, lo enfatiza dos veces, ciertísimamente les digo, para que no se olviden y para que no se equivoquen, antes que Abraham fuese, yo soy. Hermanos, esto significa que el Cristo al que servimos no puede ser comparado con ningún hombre, así sea Abraham. Abraham fue el padre de la fe. Abraham fue el padre de Israel. Abraham fue un hombre usado por Dios. A Abraham la Biblia lo llama el amigo de Dios. Abraham es una figura que luego en las epístolas de Pablo lo vamos a encontrar como una figura importante acerca de su obediencia y su disposición de obedecer a la voz de Dios. Pero aún con todo lo bueno que Abraham fue, Abraham no puede ser ni igual ni mucho menos mayor que Jesucristo.
Por eso que en esta mañana les digo en el nombre del Señor, nuestro Señor es mayor. Alguien diga amén en esta mañana. En Juan capítulo 17, versículo 5. El Señor Jesús está hablando y clamando a voz alta a su Padre. Y dice este principio en Juan 17, 5. Jesús ora a su Padre, le dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús, hermanos, establece claramente que su gloria no es presente. Su gloria es eterna. Su gloria era desde aún antes que el mundo existiese. Este es el motivo por qué la gloria en la iglesia es solamente para Cristo. Pues su gloria es desde la eternidad y hasta la eternidad. Su gloria de la eternidad habla de que su gloria será para siempre. Siempre me han preguntado, pastor, ¿por qué es que el nacimiento de Cristo solamente lo comentan Mateo y Lucas? ¿Por qué Marcos no nos habla del nacimiento de Jesús y Juan mucho menos? Y la respuesta a esta pregunta, hermanos, se remonta al propósito de estos dos evangelios. Marcos, el evangelio más pequeño y quizás el primer evangelio, quiere mostrarnos a Cristo como el gran servidor que vino a dar su vida por los demás. En ese contexto, no importa de dónde venga un siervo, sino quién lo envió y cómo sirve a los demás. Por el contrario, en el Evangelio de Juan se remonta al principio de todas las cosas, aún mucho más allá de Belén. Juan comienza con la preexistencia eterna de Jesús como la verdadera palabra de Dios. Y por eso que Juan comienza su evangelio en el capítulo 1, en el versículo 1, diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Léalo conmigo. Juan 1:1. En el principio era, vamos, léalo fuerte. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan comienza diciéndonos que este Jesucristo es el verbo, es la esencia de Dios. Ese niño no es un niño. Ese niño es un niño muy especial. Es Dios con nosotros. Emmanuel, la esencia divina. Hermanos, hay mucho misterio en todo esto, pero quiero que recordemos un hecho importante. La Navidad marca el nacimiento humano del Señor Jesús, pero no marca el comienzo de su existencia. Como hijo de Dios, Jesucristo existió con el Padre mucho antes de ser concebido en el vientre de María. Y este es un principio que los cristianos tienen que saber y que tienen que recordar. Pero no solo es importante recordar, hermanos, la preexistencia de Cristo, el hecho de que Cristo siempre existió, sino también es importante recordar la encarnación de Cristo.
La preexistencia habla de que Él siempre existió. La encarnación habla de que Él se hizo hombre. Versos más adelante de Juan capítulo 1, si están allí con sus Biblias, en el versículo 14, el mismo Juan dice esto con relación a Cristo. Y aquel verbo, ¿quién es ese verbo? No les escucho. ¿Quién es ese verbo, hermanos? Es Cristo. Aquel verbo fue hecho carne. Vamos, léalo conmigo. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué dice? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, Cristo entró al mundo tomando forma de hombre y humillándose a una condición humana de siervo, con la finalidad de redimirnos de nuestra condenación. Por eso que la próxima vez que usted piense en la Navidad, no piense en los regalos en primera instancia. Ni en el arbolito, ni en las decoraciones, ni en los villancicos, ni en los cánticos. La próxima vez que usted piense en la Navidad, piense en el hecho de que el verbo de Dios, la esencia de Dios, el logos de Dios tomó cuerpo y entró a la humanidad para que se cumpla lo que hemos leído al comienzo de esta mañana, cuando fue claro Hebreos capítulo 10, versículo 5, y cuando el mismo Jesús entra a la humanidad, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Era necesario? Sí, era necesario. Era necesario que Dios enviara a su Hijo unigénito. Era necesario que su Hijo unigénito tomara forma de hombre. Era necesario que su Hijo experimentara lo que nosotros experimentamos. Era necesario que Él sintiera lo que nosotros sentimos. Era necesario que Él atravesara las crisis que nosotros atravesamos. Era necesario que Él fuera tentado de la misma forma como nosotros somos tentados. Era necesario que Él sintiera lo que nosotros sentimos cada día. Era necesario que Él experimentara el cansancio, el sufrimiento, el dolor, la angustia, la soledad, la traición y la desesperación. Pero lo glorioso de la encarnación es que Cristo Jesús no tuvo pecado. Y como Él no tuvo pecado, entonces ahora está en la posición de ser nuestro sumo sacerdote. Como Él no tuvo pecado, entonces Hebreos nos dice: por ese motivo, acérquense confiadamente al trono de la gracia del Señor. Es necesario. En el libro de Filipenses, el capítulo 2, versículos 5 al 11, hay un pasaje precioso en el libro de Filipenses. Capítulo 2, versículos 5 al 11. El apóstol Pablo dice lo siguiente: haya pues entre vosotros este sentir, que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Filipenses 2:5. El cual siendo en forma de Dios, ¿qué dice? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma
de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, Cristo es glorioso porque entró en el mundo en forma de hombre, y al encarnarse fue a una cruz, y por su obra expiatoria en la cruz y su subsecuente muerte, sepultura y resurrección, ascendió a los cielos. El Cristo resucitado ascendió a los cielos, y al llegar a los cielos se le ha dado toda gloria y se le ha dado todo honor, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla. Hermanos, esa es nuestra fe. Por eso que el cristiano no dobla su rodilla ante ninguna imagen. Por eso que el cristiano no dobla su rodilla ante ninguna personalidad. Por eso que el cristiano no dobla su rodilla ante ninguna enseñanza contraria a las Escrituras. Por eso que el cristiano no dobla su rodilla ante ninguna idea humana. Por eso que el cristiano no dobla su rodilla ante ninguna figura religiosa. El cristiano no dobla su rodilla ni ante el papa ni ante el pastor. El cristiano dobla su rodilla delante del Cristo resucitado. Él tiene toda gloria y todo honor. En los cielos, esto es, los ángeles lo adoran, los querubines lo alaban, los serafines lo adoran, los ángeles lo exaltan. En la tierra, nosotros, tarde o temprano, toda rodilla se doblará. Amigo que tú me escuchas, te guste o no te guste, tarde o temprano tu rodilla se doblará delante del Señor. Te pueda parecer o no te pueda parecer, te puedas enojar conmigo y puedas criticarme cuando a veces predico y lo posteamos en redes sociales. No me interesa, tarde o temprano tu rodilla se va a tener que doblar, te guste o no te guste. Y los que están debajo de la tierra implica que todos los espíritus inmundos se postrarán y se doblarán ante el Cristo encarnado, el Verbo de Dios, que fue a una cruz, que redimió a sus escogidos y se levantó de la tumba en victoria, y que vive y reina por los siglos de los siglos. Alguien diga amén en esta mañana. El apóstol Pablo, y con esto termino, presenta bellísimamente estas dos ideas, de la preexistencia y de la encarnación de Cristo. Y lo hace en la carta a los Colosenses. Los colosenses, hermanos, estaban atravesando por problemas doctrinales fuertes. Mis hermanos, yo les voy a pedir, yo estoy predicando y esto es una entrada y salida de gente, entran, salen, es una falta de respeto. Si van a entrar, siéntense, por favor. No puede ser posible que su pastor esté predicando y en el rato que predico, esto es una entrada y salida de personas. Para eso tenemos el lugar para niños. Deje a sus niños allí y si es una emergencia, salga lo más discreto posible. En el libro de Colosenses, el capítulo 1, versículos 15 al 20. El apóstol San Pablo dice lo siguiente, con referencia a Cristo Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, refiriéndose a Cristo. El primogénito
de toda creación. Porque en Él, refiriéndose a Cristo, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo lugar tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hay 5 principios y con esto termino. Porque sinceramente, hermanos, predicar y estudiar para que se estén parando y saliendo es una falta de respeto. Pero termino con estos 5 principios y lo termino por honor al Señor. Número 1, Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Número 2, Cristo es el primogénito de Dios. Número 3, Cristo es la razón y la esencia que preserva la creación de Dios. Número 4, Cristo es preeminente en la iglesia. Y número 5, Cristo es la consumación de la redención divina. Cristo es la imagen de Dios. Significa que es Él la plenitud absoluta del Padre. La Biblia dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre. En Cristo está la esencia de la divinidad, en Él, en nadie más. Su santidad, Juan Pablo II, no. Su santidad, no, es Cristo. Hebreos capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice la palabra de Dios: el cual siendo el resplandor de su gloria, refiriéndose a Cristo, y la imagen misma de su sustancia, Cristo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hermanos, Cristo Jesús es la imagen misma de Dios, no es menor, Él es Dios, punto. Número 2, Cristo es el primogénito de Dios. Esta palabra primogénito puede significar muchas cosas. Primogénito puede ser el hijo mayor, y algunos creen que por primogénito Cristo es el primer ser creado. No. Cristo es primogénito no como criatura creada. Él no fue creado. Los testigos de Jehová creen que Cristo fue el primer ser creado, el primer ángel creado. Erróneo. Cristo es el primogénito y se usa esa palabra en lugar de importancia. Cristo es el primogénito porque es el primero en todo, aún entre los muertos. Es el primero en resucitar, y porque Él ha resucitado, nosotros vamos a resucitar. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 20 al 23. La Biblia es clara en estos 3 versículos. Mas ahora Cristo, dice la Biblia, ha resucitado de entre los muertos. Primicias, los primeros de los que durmieron es hecho. El primero de todos los que murieron es Él. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo primero, el resucitado. Las primicias, los que ya murieron en Cristo, van a resucitar primero. Luego los que son de Cristo, cuando Cristo venga, los que estemos con vida en su venida. En ese orden, Cristo ya resucitó. Cuando Cristo venga, las primicias, los que están muertos en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, si es que estamos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos
para encontrarnos con el Señor. ¿Por qué es que esto se puede lograr? ¿Y por qué esto es una realidad? Porque Cristo es el primogénito que resucitó. Número 3, Cristo es la razón y la esencia que preserva la creación de Dios. Hermanos, en Cristo todas las cosas no solo son creadas, sino que en Él todas las cosas se mantienen, Él las preserva. En Juan 1:3 la Biblia dice: todas las cosas por Él fueron hechas, por Él. Y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Todo lo que hay es por Él, nos guste o no nos guste. Número 4, Cristo es preeminente en la iglesia. En otras palabras, Cristo es cabeza de la iglesia. Es el único dueño de la iglesia. Por eso usa la palabra Señor. Él es el Señor, el patrón de la iglesia, el jefe de la iglesia, la cabeza de la iglesia. Quien tiene autoridad y gobierno absoluto de la iglesia es Jesucristo. En Hechos 2:36, sí. Pedro predicando dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, a Jesús. Y termino. Cristo es la consumación de la redención divina. No solo somos salvos, hermanos, para glorificar con nuestra vida a Cristo en esta vida presente, sino que en Cristo tenemos esperanza de ser glorificados y llevados a la vida eterna. Si todo fuera acerca de vivir el presente, estaríamos muy mal. Lo glorioso de la salvación es que hay una vida eterna preparada para nosotros. En Hebreos capítulo 11, versículo 2 dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciando el oprobio se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor y consumador de la fe. En el momento que alguien viene a Cristo, en el momento que alguien llega por la gracia misericordiosa de Cristo a sus pies, comienza el viaje de fe. En el momento que uno expira, se acaba en ese momento la necesidad de tener fe. Mas el justo por la fe vivirá. Mientras estamos con vida necesitamos fe. El día que expiramos ya no la necesitamos. La gloria venidera, la vida eterna, será producto de una vida que ha caminado en fe en Cristo Jesús. La Navidad no comienza en Belén. Nunca comenzó en Belén. La Navidad comenzó en el cielo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias en esta mañana, Señor, por estar en tu casa, por oír tu palabra, por recordar, Señor, que tú eres la esencia de la Navidad. Gracias, Señor. Tuya la gloria, tuya la honra, Padre. Tuya la alabanza, tuyo el honor. Señor, en esta mañana te damos gracias por Cristo, porque por Cristo estamos aquí. Porque por Cristo somos lo que somos. Porque por Cristo tenemos vida eterna.
Gracias, Señor, por haber tomado forma de hombre y haber venido al mundo para morir por nosotros. Bendigo cada persona que está aquí, Señor. Como pastor te pido, Padre mío, que nos ayudes en la seriedad de tu casa, en el respeto a tu casa. ¿Cómo puede ser posible que en la iglesia, Padre, haya tanto irrespeto de estar parándose y saliendo? No se lo haríamos a alguien en el trabajo. Si estuviéramos hablando con un jefe, con una persona que nos va a dar un trabajo, nos va a contratar, irresponsable sería estar parándonos y moviéndonos, pero en la iglesia lo hacemos. El que viene a la iglesia tiene que apagar su celular. Los negocios se acabaron. Las fiestas se terminaron. ¿De qué sirve venir a la iglesia, Señor, y tener el celular prendido y seguir haciendo negocios? Y seguir esperando la llamada del hijo, del primo, de la sobrina, ¿Para qué vienen a la iglesia, Señor? Si están tan ocupados, que queden en casa. No podemos servir a dos señores. Nunca. Si le vamos a servir a usted, nos vamos a enfocar en usted. Y si no tenemos tiempo para servirte, entonces hagamos nuestra vida a nuestra manera. Tarde o temprano cosecharemos lo que hemos sembrado. Oramos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Los que nos están mirando, disculpen que yo les llame la atención a los que están aquí, pero quiero que ustedes sepan, que nos están mirando, que las cosas del Señor son serias. Nadie viene a la iglesia para entretener su tiempo. Acá en Amistad Cristiana, cuando acaba la escuela dominical, la iglesia tiene 15 minutos para ir al baño. Tiene 15 minutos para entrar, para salir, para lavarse la cara. En el momento que empieza el servicio, todo mundo apaga su celular. Por eso que yo no soy muy amigo de tener el celular prendido. Prefiero que la gente tenga la Biblia en la mano, porque el celular muchas veces nos entretiene. Hermanos que nos están mirando, si va a ir a una iglesia, asegúrese de ir y sentarse de comienzo a final a adorar el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.